como existentes en la definición del articulado del POT, pues nos van a ayudar. Nosotros en este momento estamos en una coyuntura del sector bastante desafiante, una coyuntura que nos imprime, no sé, tomar las mejores decisiones y sobre todo entender muy bien cómo puede estar el corto plazo y el mediano plazo. Y para lanzar proyectos, para identificar oportunidades de inversión, pues el marco pleno de entendimiento sobre el ordenamiento territorial, en este caso de nuestro POT, lo hace fundamental. Entonces, qué bueno que podamos arrancar esta primera sesión de nuestra escuela POT y seguramente vendrán muchas sesiones. Ojalá no tantos como artículos y capítulos tenemos en el POT, pero por supuesto sí en muchos de los frentes que tenemos que trabajar. Creemos que hay ahí un espacio bien interesante, y agradecerles a las instituciones, en este caso al doctor Gustavo Montaño, director técnico y de Administración de Infraestructura del IDU, que nos va a dictar esta primera conversación, pero sobre todo, además a las entidades que seguramente vamos en las diferentes secretarías a tener en nuestra escuela POT, y reiterarles que esta sesión pues luego quedará grabada también para la consulta posterior en el marco de nuestra página web de los servicios al afiliado, para que puedan seguramente luego retomarlas con sus equipos de trabajo y, como les decíamos al comienzo, tener un acervo documental y de buena información sobre la implementación y la puesta en marcha de todos los elementos que definen nuestro plan de ordenamiento territorial. Entonces, doctor Gustavo, mil gracias por acompañarnos y súper atentos a escuchar aquí su presentación, pero sobre todo también a nuestros afiliados, escucharles las inquietudes. Seguramente las que no logren quedar resueltas en esta conversación harán parte del banco de preguntas que iremos construyendo desde el equipo de estudios urbanos y desde el equipo de estudios jurídicos. Entonces, muchas gracias, Giovanni, y creo que estamos listos para arrancar con el doctor Gustavo. Correcto, Edwin, muchísimas gracias por dar el inicio a este espacio virtual que esperamos sean y nos acompañen, sean muchísimos de acuerdo a esas coyunturas y dudas que salgan de implementar nuestro POT 555. Para hoy hemos invitado al Instituto de Desarrollo Urbano, específicamente el arquitecto Gustavo Montaño. El arquitecto Gustavo ha sido durante muchos años un aliado en muchas de las dudas de nuestros afiliados. No hay, mejor dicho, espacio que no se viabilice de parte del Instituto de Desarrollo Urbano para escucharnos, y hoy le agradecemos de verdad, arquitecto, muchas gracias por aclararnos un trámite que tiene que ver con las licencias de espacio público y que viene a ser reformulado por el POT. Entonces, cuéntenos a quién le toca hacer este trámite, cómo se hace, cuáles son los formatos, qué cambió efectivamente del 190 al 555. Más de 74 personas lo están asistiendo, es decir, se ahorra ya menos 74 reuniones. Muy bienvenido, arquitecto, muchas gracias. Total. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. No, pues feliz de compartir aquí con ustedes este espacio, con el ánimo pues, de irnos familiarizando más con las nuevas trámites y las decisiones que estamos implementando del plan de ordenamiento. Entonces, a propósito, y antes de iniciar para una cuña adicional, pues obviamente el POT nos ha puesto una serie de tareas a las entidades administradoras y a las entidades gestoras, a las entidades que tenemos la competencia de intervenir en el espacio público en varios frentes. Uno es el tema de las licencias de intervención y ocupación del espacio público, que nos ocuparemos el día de hoy. Sin embargo, Giovanni, quisiera también como buscar un espacio con ustedes que lo quisiéramos de pronto presencial para el tema de urbanizadores y áreas de sesión. Resulta que a través de la reglamentación de 072 y pues las decisiones del mismo POT, más unas mejoras que hemos venido implementando y que queremos poner en marcha, pues hemos venido como avanzando en un nuevo manual, y que es un tema de mucho interés del sector de la construcción, sobre el tema de recibo de sesiones en las áreas viales, vías locales e intermedias, y pues todo el tema de cargas urbanísticas. Entonces nosotros ya expedimos un manual en el mes de junio, lo actualizamos y quisiéramos socializarlo y hacer un evento, y quisiéramos contar con el apoyo de ustedes para el espacio y demás, como hemos hecho en otros años cuando teníamos eso. Entonces era como esa cuña para empezar el tema, que pudiéramos como coordinarnos para eso y poderlo planear pues con tiempo para salir a un evento bien importante en la ciudad. Creo que es relevante para mucha gente.
Entonces, listo, pues, Absolutamente importante y muchas gracias por la invitación, arquitecto. Solamente un procedimiento administrativo para la metodología de nuestro espacio. Si usted necesita, señor afiliado empresario, enviar alguna pregunta, algún cuestionamiento, por favor lo puede realizar vía chat. Al final de la presentación del arquitecto vamos a hacer un espacio de socializar algunas de ellas, y las que no alcancemos porque tenemos un tiempo limitado, pues las enviamos de manera escrita al IDU para que efectivamente sean resueltas. Esa va a ser efectivamente la metodología de hoy. Algunas intervenciones las podemos hacer por el micrófono, pero como les digo, por el tiempo, vamos a consolidar todas las preguntas vía chat, por favor. Entonces, no siendo más, adelante, arquitecto, con su presentación. Listo. Yo aquí voy a poner la presentación. Creo que no los puedo ver, entonces quedo pendiente de cualquier cosa para que me ayudes a ver si alguien levanta la mano. Obviamente haré la presentación y al final de la presentación todas las preguntas que correspondan o las que el espacio nos dé. Entonces voy a compartir y por favor me dicen si estoy compartiendo, si están viendo la Y pantalla. por favor, a todos, micrófonos cerrados y cámaras en apagado, por favor. Muchas gracias. Ahí estamos viendo su presentación, sí, señor. Listo. Muy buenas tardes nuevamente a todos. Para mí es un gusto poderlos presentar este tema de las LIOE. Pues, como ustedes saben, el tema del plan de ordenamiento, el decreto 555 del año 2021, pues tomó unas decisiones importantes, pues hay unos principios claves de este plan de ordenamiento y pues en esa medida, como les decía hace un rato, hay una delegación en el trámite de licencias de intervención y otras decisiones que quedó en las entidades ejecutoras como el IDU. Entonces un poco la idea es como contarles cómo quedó la tarea repartida en varias entidades y cómo se viene manejando y cómo lo hemos venido haciendo en el Instituto de Desarrollo Urbano, pues para facilitar este trámite y esta gestión. Pues obviamente pues es una herramienta que nos permite el plan de ordenamiento, pues ordenar la ciudad y como ustedes ya saben, pues es toda nuestra carta de navegación de ordenamiento. Esos son como los principios básicos del plan de ordenamiento, que pues obviamente esto es copiado de planeación, pero nos sirve para introducir, digamos, todos los objetivos de este plan de ordenamiento y pues cómo se cumplen los objetivos de desarrollo sostenible, protección de la estructura ecológica, incrementar la capacidad de resiliencia, mejorar el ambiente urbano, revitalizar la ciudad, promover el dinamismo y la reactivación económica después de esta pandemia, reducir los desequilibrios, desigualdades en un territorio más solidario y cuidador, alcanzar el desarrollo rural sostenible. Son como los principios y como que todo está transversalizado con estos principios y con estos objetivos del plan de ordenamiento. Y pues las licencias no se escapan a ello. El sistema de movilidad. El artículo 154 de nuestro plan de ordenamiento, estrategias de calles completas y franjas funcionales. Aquí pues hay un tema, digamos, que se recompone, digamos que se entiende todo el espacio vial como todo un perfil completo y pues todas las franjas funcionales que aparecen ya en nuestro plan de ordenamiento, que van de paramento a paramento, permiten cualificar el espacio público, mejorar la seguridad vial, los peatones, los ciclistas, reverdecer la ciudad, mejora su capacidad de respuesta, resiliencia y como venimos hablando de estos principios y objetivos. Estas son como las franjas que hemos identificado dentro de este plan de ordenamiento, la franja de circulación peatonal, las franjas de ciclo de infraestructura, franjas de circulación peatonal para el transporte público de alta y media capacidad, franjas vehiculares mixtas, franjas de paisajismo y para la resiliencia urbana, franjas privadas afectas al uso público, que esto que eran los antejardines y que ahora aparecen ese tipo de espacios que son privados, afectos al uso público y pues que quedan incluidos como una franja y como un elemento más que a pesar de ser privado, pues obviamente tiene condiciones públicas. Las licencias de intervención y ocupación del espacio público. Pues la definición es esta, que está tomada del 1077, es la autorización, que es del 2015, un decreto nacional, es la autorización previa para ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el plan de ordenamiento. Esa es la que estamos viendo el día de hoy, o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normas vigentes. Esto es tomado del 1077 del año 2015, el artículo 2.2.6.1.12, perdón. El artículo 145 de nuestro POD dice, se requiere licencia para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amoblamiento o para la intervención del mismo, salvo que esta ocupación u obra se ejerza en cumplimiento de las funciones de entidades públicas competentes, directamente o a través de terceros encargados. Entonces quiere decir, o sea,
se requiere licencia, solo hay una excepción, es si la entidad competente lo hace en el marco de su misionalidad, se supone que tiene la mayoría de edad, decimos acá, y pues puede ejecutarlo y cumplirlo sin necesidad de este trámite. Entonces eso es una excepción, está en la norma nacional y está en la norma, en el plan de ordenamiento. Hay como un micrófono abierto por ahí para... Artículo 145 también tiene en uno de sus parágrafos, en el parágrafo, perdón, y que está muy relacionado con el 1077 del 2015, y digamos que los primeros llamados a expedir licencias de intervención son los curadores urbanos, que al momento de expedir licencias de construcción en sectores urbanizados o desarrollados, autorizarán, dice el POT, en la respectiva licencia, la reconstrucción o rehabilitación de los andenes o cualquiera de las franjas funcionales de las calles colindantes con el predio o predios objeto de la licencia. O sea, quiere decir que eso se puede, y está en la norma nacional, se puede integrar la de construcción con la intervención y cohesión del espacio público, y uno entendería que son los primeros llamados a, pues, tramitarlo desde esta perspectiva. El POT, también en el 145, artículo 145, empieza a precisar, digamos, en el distrito, una función que tenía básicamente planeación, digamos, en tema de licencias de intervención y ocupación del espacio público, con el ánimo de reducir trámites y sobre todo en temas patrimoniales, que creo que tocaba una autorización previa del Instituto de Patrimonio, luego iba a la curaduría y pues diferentes instancias para tener, digamos, una aprobación. En este caso, pues lo que busca es como reducir los temas, reducir los trámites y llegar básicamente al competente. Entonces, en este orden de ideas y con este principio de que los ejecutores o los responsables de la ejecución, más otro principio que me parece muy importante, que no se dice mucho, es, digamos, la capacidad de las entidades técnicas de poder hacer seguimientos e intervenciones. Entonces, aquí recogemos un poco, y se recogió en su momento, lo que el IDU hacía con licencias de excavación que estaban en el 190, y que el IDU, pues obviamente, estaba muy explícito en ese POT, que el IDU hacía ese tema de intervenciones de excavación, y nosotros de alguna manera hacíamos un seguimiento y recibo de esas obras. Diferente a lo que hacía planeación. La planeación pues expedía el instrumento, pero digamos que no tenía la capacidad delegada de pronto en las alcaldías locales, que es digamos, los que tendrían esa función al final del día, pero finalmente no teníamos como mayor control sobre el tema. Entonces, en esa medida, creo que esos dos elementos, el que sabe cómo se hace, tiene la competencia para expedirlo y también para poderlo recibir o hacer de alguna manera un seguimiento, sin ser ni siquiera una interventoría, porque digamos que en este trámite no estamos hablando de un contrato, sino estamos hablando de un trámite, de una autorización para hacer una intervención. Entonces, en este orden de ideas, bajo estos dos elementos que fueron importantes en la discusión del POT, se llegó como a esta conclusión. Entonces, que varias entidades en el distrito podían tener la competencia. Ya hablé de los curadores, que serían los primeros llamados a través de las licencias de construcción y su espacio colindante, y estarían estas entidades según su competencia. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural tiene la misión de aprobar las intervenciones de los espacios públicos con valor patrimonial. Aquí hay un tema, les vamos a mostrar más adelante un planito, porque en el POT se definió no solo los bienes de interés cultural, que están marcados los de orden distrital, ahí también tocaría incluir los de bienes de interés cultural de orden nacional, que no quedaron, digamos, como con una área de influencia, porque esos tienen un PEM, pero en este caso, lo que es el plano, aquí también vamos a ver la cartografía del POT, en lo que tiene que ver con patrimonio, se generó un área de influencia del patrimonio a 100 metros a la redonda de esos bienes de interés cultural. En esas áreas es competente el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para expedir la licencia de intervención y ocupación del espacio público. El segundo es el Instituto Distrital para las Artes. Entonces, cuando se trata de expresiones artísticas de carácter permanente en el espacio público, se delegó al IDARTES esta competencia para hacer esas autorizaciones. Y aquí al IDU nos dieron como la mayor parte de la tarea, que fue autorizar la reconstrucción, rehabilitación o redistribución de cualquiera de las franjas funcionales, las que vimos anteriormente, de las calles que conforman el espacio público para la movilidad. Autorizar las obras requeridas por las empresas de servicios públicos o los particulares que intervengan en el espacio público. Y una tercera que aparece acá muy importante es autorizar la utilización del espacio aéreo o del subsuelo para generar elementos de enlace urbano entre inmuebles privados. No son los puentes peatonales. Los puentes peatonales están en espacio público y pues obviamente los ejecutan las entidades públicas. Aquí se trata de esas conexiones que a veces se requieren entre sedes de hospitalarias, se usa mucho para temas de hospitales, en el cual requieren, un segundo, que me entran las llamadas todavía. Ese tipo de enlaces que como las entidades hospitalarias, a veces para poder optimizar la prestación de servicios, si no tuvieran esa posibilidad, tendrían que hacer como que un hospital en cada sede para tener todos los servicios. Entonces, con ese tema, se logra resolver ese tema a través de conexiones subterráneas o aéreas que van con una autorización que daríamos nosotros.
El Instituto de Recreación y Deporte también tiene una competencia para autorizar la reconstrucción o rehabilitación de parques, tanto de la escala estructurante como la escala de proximidad. Entonces, digamos, esa es la categoría que tenemos en el POD en cuanto a parques, entonces le toca al Instituto de Recreación y Deporte. Como les decía, otro elemento importante a tener en cuenta dentro de no solo la decisión y el artículo 145 y las competencias de las entidades, también la cartografía es muy importante, como les decía, para el tema patrimonial y poder entender a qué entidad dirigirse. Entonces, digamos que uno aquí pues hace uso de la cartografía para entender los territorios sobre los cuales cada una de las entidades son competentes. O sea, que hay una estructura muy importante, que es la estructura integradora del patrimonio. Como les comentaba, ustedes ven ahí un zoom de ese plano, en el cual se marca el patrimonio, todo lo que es el centro expandido que conocíamos en la ciudad, pues obviamente tiene una carga de patrimonio muy alta, más estos 100 metros, que es una nubecita que se pone como alrededor de cada bien, aquí lo vemos en el zoom, en el círculo a la derecha, en el cual esa línea como naranjita, rosadita, que da la vuelta al patrimonio, genera unas áreas de influencia muy importantes y en esas áreas, pues obviamente el competente es el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y pues ahí el IDU no tendría por qué actuar. La otro elemento u otra cartografía, que es la de los parques, la estructurantes y de proximidad, pues obviamente también hay una limitación muy precisa en ese plano que tenemos en la pantalla, en la cual pues identifican las áreas donde sería competente el Instituto Distrital de Recreación y Deporte para su intervención. Y pues obviamente para los que estamos como al día en la norma, ustedes saben que en el mes de junio se expidió, digamos, el decreto mediante el cual se adopta el manual de espacio público. Este manual, pues obviamente es el marco de referencia de lo que vamos a pedir en las licencias de intervención de espacio público. Esto pues tiene unos principios de conectividad ambiental, unos principios de accesibilidad, que ya están en la norma nacional inclusive desde el 1077, todo el tema de inclusión y accesibilidad. El tema de vitalidad es un tema también importante como principio en este manual, esa vitalidad de los espacios públicos, y un tema de seguridad, o sea, que tengan iluminación y todos los elementos que hacen que un espacio público pues, pueda ser usado y de confort para todos los ciudadanos, los vamos a apropiar y disfrutar adecuadamente. Esos son como los principios. Esto me lo estoy copiando de presentaciones que hace Planeación, pues para contarles que ese es nuestro marco de referencia, todo lo estamos como incorporando en nuestro léxico, en nuestros principios, criterios y demás, que utilizamos para revisar las propuestas que nos hacen de intervención del espacio público. Aquí quiero hacer énfasis en un tema, y el tema digamos que al darle al IDU se le da como una competencia de autoridad urbanística, ya digamos no solo es mirar a hacer el hueco como lo hacíamos en el tema, como lo decíamos acá coloquialmente, en la excavación, que finalmente era como para recuperar en igual o mejores condiciones. Acá tenemos ya una competencia para hacer cumplir las decisiones del plan de ordenamiento, esto que estamos viendo en este manual, que ya se nos vuelve como nuestra cartilla diaria, lo que era la cartilla antes, ahora es esto, y tenemos que tener el manual y es nuestro libro de cabecera a la hora de revisar el tema. Este manual pues tiene 12 fichas de diseño, hay unas que son 6 referentes al tema de los espacios del encuentro, en el cual pues hay una serie de principios, una serie de condiciones para poder priorizar o poder, digamos que manejar ese tipo de intervenciones o los criterios para manejarlo, y 6 fichas que tienen que ver para la movilidad, que son las que nosotros más utilizamos, y pues que tienen que, digamos que son como las fichas que nos da Planeación como una guía. Ellos mencionan que esto posiblemente es como una caja de herramientas, sin embargo, pues estas fichas están en ese manual y esas fichas, de acuerdo al tipo de espacio, pues habrá unas que son, digamos, principales, complementarias o prohibidas o restringidas, llaman ellos, en cada una de ellas. Entonces, en el espacio para el encuentro, inclusive el tema del contexto es muy importante a la hora de entender un espacio público para que no sea todo uniforme, igual. Creo que un poco lo que estamos tratando de corregir con este manual y esta amplitud y esta caja de herramientas, pues es tener un espacio con mejor calidad, más amigable con el medio ambiente, con materiales más, digamos, permeables y demás que nos permitan, digamos, pagar esa deuda, decía la alcaldesa, a la hora de, digamos, de la ciudad con el medio ambiente. Entonces, digamos, acá también ese contexto, cuando se habla, por ejemplo, de la ancestral, y conocer en qué espacio estamos, si hay espacios con memoria, con algunos antecedentes, digamos, de la historia de la ciudad, demás, que hay que tener en cuenta, la multifuncionalidad, la permanencia, los juegos que de cada espacio pues serán de algún tipo, si son deportivos, y el tema ambiental. En el tema ya nuestro de movilidad, que es el que, como les digo, nosotros estamos como más concentrados, pues el tema de circulación peatonal, que se vuelve fundamental para que, digamos, tengamos ese confort en la circulación, cumplamos las normas de accesibilidad, las guías para las personas con discapacidad y demás,
que son fundamentales, que no solo es del POT, sino que también viene de la norma nacional. El tema de incluir la bicicleta, o sea, esta pirámide invertida de la circulación peatonal, la cicloinfraestructura, el transporte público, luego el transporte vehicular, el paisajismo y todas esas áreas afectas al uso público que comentaba acá, las APAU, son áreas privadas afectas al uso público, que hablábamos que eran los antejardines que conocíamos anteriormente, y que hoy también hay otro tipo de espacios, plazoletas y demás, que en el ordenamiento o en las licencias aparecen como áreas privadas afectas al uso público. Pues ahí están como unas fichas, unas guías, unos ejemplos, y pues son como las herramientas mínimas para el diseño, características y funciones y lineamientos sobre el dimensionamiento. Entonces, digamos, creo que esos son como los principios básicos que buscan mejorar la calidad del espacio público, tendrán unas características técnicas y físicas. En el técnico, digamos que el IDU había avanzado mucho, entonces tenemos acá un tema de especificaciones técnicas que están adoptadas, habrá que hacer más hacia futuro, habrá que incorporarse. Ustedes saben que cualquier material que incorporemos en la ciudad tenemos una responsabilidad que cumpla con unas normas técnicas adecuadas, que esté incorporado, que cumpla sus calidades y propiedades técnicas y físicas para que pueda ser usado en la ciudad. Entonces eso pues hay que irlo incorporando. Sin embargo, con lo que tenemos, creemos que tenemos herramientas para seguir avanzando y con el tiempo iremos incorporando nuevos materiales y nuevas especificaciones. Entonces, pues esa es como la parte técnica de todo este proceso. Un poco aquí tenemos como una comparación de lo que hacíamos antes, les decía yo anteriormente, sobre lo que eran las licencias de excavación, que básicamente era como reconstruir la afectación que se había hecho por una red de servicios públicos, un tema muy puntual. Aquí pues básicamente hacíamos un tema para que se recuperara el espacio público en iguales o mejores condiciones, y como lo decimos acá, era como para tapar el hueco. Hoy en día ya tenemos la función, digamos, como les digo yo, que casi como una autoridad urbanística en la que tenemos que vigilar que la intervención se haga de acuerdo al manual y de acuerdo a los principios y al ordenamiento que tenemos en la ciudad vigente con el 555. Entonces, digamos acá un pequeño comparativo. Entonces, antes era un solo tipo de licencias que teníamos en el IDU, que era las de excavación, que hoy en día ya no existen, ya no podemos hablar de ese tipo de licencias, ahora son LIOE, licencias de intervención y ocupación del espacio público. En caso del IDU, son 3 modalidades, como les mencioné anteriormente. Competencia solo en el IDU para toda la ciudad. Era lo que teníamos la licencia de excavación, las damos para todo tipo de espacios en la ciudad, y aquí ya son 4 entidades competentes. ¿Alguien está? Listo, sigo. Solo se autorizaba la excavación para colocar las redes. Acá se autorizan para todo tipo de intervenciones, proyectos de infraestructura aérea a nivel subterráneo que modifiquen las condiciones físicas del espacio público existente. Antes, el diseño lo aprueba la empresa de servicios públicos, el IDU no definía aspectos técnicos, solo la recuperación superficial. En este caso, el IDU debe evaluar, verificar el cumplimiento de las normas vigentes y aprobar el diseño de las intervenciones. La autorización para la recuperación del espacio público ahora es del Instituto. Las obras las ejecutan las empresas públicas con sus contratos e interventorías. Las obras las ejecutan todas las personas naturales o jurídicas, actualmente con el acompañamiento y seguimiento del IDU. Son como los principales, digamos, la comparación entre lo que pasaba antes y lo que tenemos actualmente. Ya entrando en lo que es el IDU, digamos que aquí tenemos un tema de cómo lo hemos venido incorporando. Digamos que el IDU tiene unas plataformas tecnológicas, tenemos nuestra página, y pues digamos que para nosotros no era tan nuevo el tema en la medida que teníamos ya las de excavación, y pues tenemos una serie de trámites, digamos, como les comentaba al principio y pedí aquí para lo de las sesiones públicas. Asimismo tenemos muchos trámites ante jardines, tenemos permisos de uso de espacio público, y tenemos una serie de delegaciones que nos ha dado el POT o que nos había dado el POT anteriormente igualmente. Entonces, digamos que esto lo hemos venido incorporando en los temas de la agenda del IDU, y lo tenemos, digamos que de alguna manera incorporado en todos nuestros sistemas de información y en la página del IDU. Entonces acá tenemos un micrositio, atención y servicio a la ciudadanía. Tenemos un link donde están trámites de espacio público, y ahí ustedes encontrarán lo que son licencias de intervención y ocupación del espacio público. En esta página, pues la idea es que tengamos como la mayor ayuda posible. Ahí tenemos como la norma vigente, algunas ayudas, algunos elementos de apoyo en cuanto a los trámites que están ahí. Entonces ahí definimos las modalidades, los requisitos del trámite para cada una de las modalidades que tenemos a cargo, los canales de erradicación. Hoy en día, pues la idea es que en la página hay un formulario. Teníamos un correo por la pandemia, pero ese ya lo deshabilitamos, correo llamada correspondencia. Hoy en día tenemos un formulario en la página, pues que ahí se puede hacer toda la erradicación, también en presencial y demás. Atención, tenemos toda la asesoría que se requiera, si nos pueden llamar, y pues igual orientamos a todo el ciudadano en cuanto a los trámites y pues inclusive hacia dónde se debe dirigir. También tenemos algunos temas como tenga en cuenta,
en temas de plazos, observaciones, desistimientos, ejecución, recibos, inclusive algunas guías para, por ejemplo, los poderes, cuando el interesado delega en un tercero, pues obviamente que tenga un poder, pues nuestro ordenamiento jurídico tenemos muchas clases de poder, entonces acá el que revisa nuestro equipo jurídico, pues digamos que hicimos como una guía, no necesariamente es ese, pero es como una orientación para, digamos, cuáles son los términos de eso, ahí está como en la página esa orientación, y pues tenemos todo lo que es el marco jurídico, que es todas las normas que estamos contemplando y las que hemos venido desarrollando, y en la que tenemos, digamos, competencia. En esta LIOEP, a diferencia de las excavaciones, la excavación la hacíamos de manera directa, teníamos nuestro propio formulario, era un tema que estábamos dentro del POT. Ya con esta función de autoridad urbanística, como digo yo, ya entonces nos toca, digamos, uno de los cambios fundamentales fue que incorporamos ya el formulario único nacional. Entonces todas las licencias entran con el mismo formato, así es el mismo que se usa para construcción y demás. Aquí simplemente es para las de intervención y del espacio público. Los espacios no son muchos, y pues digamos que ahí tenemos la guía de qué llenar y demás. El otro tema es la fotocopia de los documentos del solicitante, el poder especial debidamente otorgado, ahí es donde digo que tenemos una guía, descripción del proyecto, toca indicar las características generales, los elementos urbanos a intervenir en el espacio público, la escala y las coberturas, planos de diseño, aquí es muy importante porque si vamos a vigilar que se haga de acuerdo a nuestra norma al manual, pues obviamente esto, igual que en las licencias de construcción, pues debemos tener unos planos firmados por un profesional responsable de diseño y también pues de construcción. Entonces, el cuadro de áreas que determinen los índices de ocupación, esto pues igual que los demás con la norma nacional, muy alineados con eso, el registro fotográfico de la zona a intervenir, independientemente de que podamos hacer algunas visitas aleatorias para verificar cuál es el estado del espacio que se va a desarrollar o se va a intervenir, especificaciones de diseño y construcción del espacio público. El IDU tiene una guía muy amplia que está también publicada en nuestra página sobre lo que son las estructuras y cómo se manejan los diferentes componentes del espacio público, en lo que son andenes, cuáles son las estructuras que más usamos, y pues para que cada uno pues, nos dé esas especificaciones. Entonces esto, cuando miramos este formulario y lo miramos, pues hay que verlo como si fuéramos a la curaduría, donde nos piden los planos, nos piden las especificaciones y demás. Esto pues es de manera similar, pero referido al espacio público, y pues ya quedó, digamos que todo incorporado y actualizado bajo esta norma nacional, el 1077, y toda esta normativa que existe para todo el país. Esta es la guía para el FUN, ¿cierto? Para cómo llenar, ahí decimos cuáles son los espacios que se llenan, no llene más sino esos, tampoco es tan complicado el tema, las firmas son muy importantes por parte de los profesionales responsables, como les digo, muy similar como cuando uno va a la curaduría, está el arquitecto que firma con su licencia, está el constructor que también firma con su licencia, entonces pues ahí son los profesionales responsables de la ejecución, igual sucede acá, entonces eso ya quedó claramente identificado. El poder, como les decía, ahí tenemos un modelo, es una guía, una orientación de lo que, digamos, nos recomendaron acá los jurídicos, pero obviamente no es de forzoso cumplimiento, pero es la guía que nosotros revisamos y pues para que no haya objetos de devoluciones y demás, pues obviamente damos esta orientación a través de esta guía que tenemos colgada en la página. Pues el tema de plazos, esto es igual que la norma nacional, 45 días hábiles. Hay un tema de radicado en legal y de forma. Nosotros revisamos que se haya radicado con toda la documentación. Si no lo hacen en los 5 primeros días, nosotros devolvemos la información para que la completen y tienen unos días para poderla completar. Si no se completa, pues se desiste. En caso de que no se encuentre completa, pues ahí están los 30 días que comentaba. Luego, cuando se requiere obviamente de otras autoridades, pues la información que se requiera para poder tener como los suficientes elementos de juicio para hacer el análisis. La norma también nos da 10 días hábiles pues para poder vincular a otras entidades que consideremos tienen que actuar en este trámite. Eso pues obviamente está en el 1077. Luego viene lo que es el acta de observaciones, que es una sola vez, como es igual que en la norma, solo podemos expedir una sola acta de observaciones, pues obviamente el interesado tiene 30 días que los puede prorrogar 15 días, entonces pues esos términos se respetan y pues tendremos que pronunciarnos una vez tengamos esta respuesta a las observaciones. Si no hay observaciones, pues tratamos de sacarlo lo más pronto posible. Nuestro interés y nuestra política de trámite, pues obviamente esto es una necesidad de la ciudad para su desarrollo y demás. Nosotros tratamos de responder lo más pronto posible en la medida del volumen de trabajo que tengamos. Sin embargo, pues este tiempo es el que nos da la ley. No nos lo tomamos todo, la idea es hacerlo muy rápido, 15 días, 20 días máximo, y muchas veces inclusive menos tiempo si está
debidamente radicado en legal y de forma y que la información sea suficiente y clara para tomar la decisión de aprobación o negación, que es lo que la norma nos autoriza. El tema también tenemos, o sea, como les decía, el IDU, digamos, afortunadamente tenemos un desarrollo tecnológico, que hemos desarrollado una serie de plataformas y, digamos, tenemos nuestro sistema de correspondencia. Hay cambio recientemente, estamos trabajando ya con una nueva que se llama Conecta IDU, antes se llamaba Orfeo. En eso, pues obviamente los ciudadanos también pueden hacer seguimiento a este trámite. Y también tenemos un aplicativo nuestro donde nos permite tener el control, igual que el de urbanizadores, cuándo llegó, cuándo salió, cuándo se observó, y pues digamos que es una herramienta gerencial que nos permite como IDU pues dar respuesta a los ciudadanos en tiempo y oportunidad y pues conocer exactamente cuándo se radicó y pues que tengamos acá. Es muy importante que tenga un número de radicado en el IDU. Si ese número no se logra, es como si el trámite no se hubiera iniciado. Entonces, recomendarles siempre que radiquen virtual o presencialmente, pues siempre tener ese número. Nuestro sistema de Conecta da el número, digamos, una vez se radica acá, entonces digamos que tenemos esa facilidad, pero es muy importante tener un número. Ese número es el que nos permite a nosotros pues poder dar una respuesta, tener un referente, un antecedente y sobre ese tener todo el historial de lo que ha sido el trámite dentro del IDU. Como les digo, nuestra política de transparencia, nuestra política de eficiencia y de atención al ciudadano, pues que pues queremos ser lo más eficiente posible y honrar este compromiso que nos ha dado el plan de ordenamiento y esta tarea que nos puso, que hemos tratado de poderla implementar adecuadamente en nuestros sistemas de información para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios que presta el IDU, en este caso los trámites de licencias de intervención y ocupación del espacio público y otros que tenemos a cargo. Pues hasta ahí mi presentación de lo que quería hacer, pues ya quedo atento a las preguntas, pues teníamos acá también la posibilidad de entrar a un tema, entonces a la página, pero creo que no sería necesario. Por ahora entonces me quedo pendiente para los temas de las preguntas y demás. Arquitecto Gustavo, muchísimas gracias por esta presentación. Vamos a iniciar entonces una ronda de preguntas en lo que nos queda de tiempo para completar la hora. Y quisiera preguntarle algo que nos dice Astrid por el chat y nos dice, oiga, ¿es necesario hacer un trámite de consulta previa para saber qué entidad me toca para que me aprueben mi licencia? Es decir, si es el IDU, si es efectivamente la Secretaría, el IDPC, ¿es el IDU quien dice quién me toca o cómo hago para saber? Muy buena la pregunta. Mi interés de mostrarles acá son las decisiones que tomó el POT. Digamos que ahí está la cartografía, que es de conocimiento público, está el texto, digamos lo que define el POT en el 145, define las entidades competentes. Pues lo ideal es que a cada entidad llegue lo que le corresponde. Digamos, a nosotros nos debería llegar, digamos, exceptuando lo de patrimonio, lo del IRD, lo de la curaduría y lo de IDARTE, pues el resto de la ciudad le corresponde al IDU. La lógica es que uno mire la cartografía y pues uno pueda dirigirse casi que de manera directa. Eso no opta que si alguien tiene duda nos pregunte y nosotros con mucho gusto colaboramos y pues digamos, de hecho, aquí me han llegado muchas solicitudes de parte de ciudadanos que radican acá porque, como le digo, la costumbre antes era cuando teníamos toda la ciudad para excavación, inclusive todos dicen excavación, no, son LIOEP y estamos en el marco del 555 y es las competencias que tenemos. Cuando nos llegan acá y sabemos que es de patrimonio, pues hacemos un trámite adicional que es que remitirlo al IDPC, ¿sí? Digamos, si nos llega acá. El ideal es que no llegue. Yo creo que con el tiempo vamos aprendiendo, yo creo que la gente se va, digamos, como ajustando a lo que es la norma, pero lo ideal es que los profesionales que están encargados de esto, pues miren la cartografía, todo el recorrido que hice acá, que es el que nosotros hacemos permanentemente, pues que cada uno también lo puede hacer en su casa o en su computador. La cartografía la encuentran muy fácil, uno busca los POT, cartografía POT en planeación y ahí puede bajar toda la información. Entonces, como digo, en caso de esta licencia son dos planos básicos, ¿sí? El de patrimonio y el del IRD. Lo demás nos toca a nosotros, y ahí está claro. Entonces, sin embargo, pues nosotros tenemos como facilidad para los ciudadanos, como le digo, ya nosotros no estamos arrancando de cero, por eso pudimos como adaptarnos rápidamente, y pues nosotros tenemos, en nuestro proceso, hemos tenido un tema acá de atención previa. Si alguien nos pregunta y nos dice, con mucho gusto lo atendemos y le damos la orientación posible, con el ánimo que radiquen de la mejor manera, lo más completo posible, con la mejor calidad. Yo soy muy partidario del tema de que si radican completo, el trámite se demora menos. Muchas veces la gente con las entidades, digamos, dice, no, es que las entidades se demoran, que no sé qué. Muchas veces no es eso, es la calidad de los productos. Me pasa a mí mucho con los urbanizadores, que es un tema complejo. Entonces yo muchas veces les digo, me dicen, ¿cuánto se demora? Digo, no, el tiempo lo ponen ustedes.
Si el producto que nos entregan son de calidad, leen muy bien la guía, la orientación, los manuales que tenemos y nos ajustamos a ellos, como funcionarios públicos no podemos pedir más ni menos de lo que está en la norma, de lo que está escrito, ¿sí? Esa es la tarea como funcionarios públicos. Entonces, para mí, digamos, si me preguntan los tiempos, a veces digo, no, lo ponen ustedes, lo pone el que radica, con su calidad de producto. Muchas gracias, arquitecto. Vamos con una segunda intervención y aquí le quiero dar la palabra a la ingeniera Amelia de la constructora Folmorado. Y muchas gracias, Astrid, de la constructora Amarillo, por su pregunta. Adelante, ingeniera Amelia, para su intervención. Buenas tardes, doctor Gustavo, ¿cómo está? Bien, muchas bueno, gracias. mi pregunta es pues como entenderán, nosotros adaptándonos a esta nueva norma que nos ha llegado un poco repentina, en realidad, en nuestro caso, queremos saber, hay una parte del manual del IDU, en el capítulo 6, página 135, que habla de intervenciones de bajo impacto. Generalmente nosotros, pues realmente los constructores en general, pues lo que sean unas obras así muy grandes, pues lo que hacemos es reposición de tuberías de acueducto que a veces nos exigen por la certificación de redes o domiciliarias, o bueno, a veces se dañan simplemente en la construcción de la misma obra, se dañan los andenes. En ese caso, ahí dice que no se requiere estudios y diseños. Ahí dice en el manual que estudios y diseños no se requieren en el trámite. ¿Cómo hace uno para evaluar que la obra de uno es de bajo impacto? Y la segunda pregunta de una vez, si yo tengo un andén, ejemplo, de 6 metros o de 4,50, pero lo que voy a intervenir es unos 50, 1 metro, debemos hacer la restitución de todo el andén, el diseño debe contener todo el andén, o cómo se trabaja ese punto. Gracias, doctor. Gracias por la pregunta. Aquí creo que estamos hablando de dos temas. Cuando te refieres al manual, que te está refiriendo al manual de urbanizadores para el tema de sesiones. En ese, obviamente, tú sabes que se expidió el 072 y pues ya con el POT aprovechamos para revisar algunas falencias y demás que teníamos en el anterior, donde unificábamos todo y hacíamos todo con todo el lleno de los requisitos plenos, como si estuviéramos haciendo una troncal o proyectos de mayor complejidad. Entonces acá lo que hicimos fue precisar, y hay unos temas, digamos, en tema de sesiones, que a veces son áreas muy pequeñas, ¿cierto? Ahí creo que están definidos en el mismo manual, pero es para el tema de sesiones urbanísticas, que es del otro grupo de urbanizadores, y pusimos como una mínima intervención para facilitar la gestión. Y creo que ahí está definido qué es mínima, qué es que, digamos, qué área mínima hay que cobijar. Creo que era así más o menos como el 50, no me acuerdo el porcentaje, de un CIB, que podía ser, digamos, manejado como este criterio, y los temas de mayor complejidad, inclusive los que requieren interventoría. Pero, como le digo, es un tema del manual, de la otra parte, que es el tema de sesiones. En la segunda parte, sobre el tema de la intervención, como les mencionaba, en este sentido, digamos, la idea de este plan de ordenamiento y de la intervención es que hagamos digamos, cada vez que intervenimos un espacio público, pues que lo hagamos cumpliendo con el manual y con esos nuevos criterios. Entonces, acá lo que nos ha interesado, yo hubiera querido que el manual de espacio público me definiera como unas áreas mínimas de intervención, sin embargo, pues se dio, como les digo, de una manera más general. Entonces nos ha tocado hacer un ejercicio, digamos, como muy práctico para entender qué es como el área mínima a intervenir. Entonces acá nos hemos agarrado un poco de las franjas funcionales. Entonces digamos que la intervención es que coja, digamos, la franja que está afectando. También miramos un poco a ver si hay modulaciones, si hay diferentes tipos de componentes que hay que tener en cuenta. Y digo, eso es una intervención que hay que analizar. Como les decía, hay unos principios. El mismo manual que digo que está adoptado en junio está dando unos criterios, digamos, de intervención, y aquí estamos tratando como de ajustar y tener como la justa medida para esa intervención. Entonces, es un poco el análisis que hacemos a la hora de mirar el área de intervención en temas de servicios públicos. Lo que pasa es que en servicios públicos a veces, digamos, y un poco la deuda que teníamos con la ciudad era que se rompían a veces andenes en unas longitudes grandísimas y pues no se recuperaban muy bien, entonces, o que a veces concurrían diferentes actores. Entonces, digamos que ahí, digamos, si obtener una cuadra, por lo menos la franja funcional de la cuadra, si es muy puntual, pues logramos como un área mínima, a veces como el frente del predio. Cosas como esas son los criterios que hemos venido manejando para poder hacer intervención, porque digamos que finalmente no hay como una especificidad en el manual o en la norma que diga que es el área mínima. Entonces ahí también hay que ponerle como, digamos, el criterio del plan de ordenamiento y como una lógica constructiva. Gracias.
Muchas gracias, arquitecto. Un par de preguntas muy tendientes a esta parte de servicios públicos. Es decir, ahora nos pregunta Jesús Sánchez, en una misma licencia, puedo solicitar permiso para la excavación, por ejemplo, para la cometida de redes y para la intervención de andenes, y esas dos licencias van a estar en aprobación solamente por el IDU, y el IDU internamente hace esa gestión con las entidades de servicios públicos. El tema de los servicios públicos, digamos que la parte técnica, como el acueducto, los demás, ellos tienen, ese plano tiene que estar aprobado por ellos, la infraestructura es de ellos, los activos de las redes son de ellos y los que autorizan la conexión son ellos. Entonces, para nosotros, digamos, la delegación que tenemos por plan de ordenamiento es el tema del espacio público, es como la parte superficial, es, digamos, el confort de la ciudad para el espacio público, esa es la competencia que tenemos, que es lo que, el principio que da el manual de espacio público y los principios que da el POT. Eso es lo que nosotros vigilamos, que es el espacio público, por decirlo, la superficial. La autorización de la conexión la da la empresa correspondiente. Por ejemplo, Gas Natural tiene sus normas muy especializadas, el acueducto y demás. Entonces, obviamente, uno de los requisitos que pedimos nosotros es que la empresa lo haya aprobado, porque, digamos, yo no autorizo temas de servicios públicos. Entonces, esa es como la claridad. Aquí ya llegamos, es al tema del espacio público y tiene que venir con la aprobación de la empresa de servicios públicos. Nosotros no gestionamos ni hacemos ese puente con las empresas. Aquí es un requisito más que viene con el trámite de la licencia. No sé si eso responde o algo se me quedó algo. Jesús Sánchez, si quieres agregar algo. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Creo que de pronto no está bien formulada la pregunta. No me refiero a la conexión con servicios públicos, sino que me refiero a la intervención, por ejemplo, de vías. ¿De acuerdo? Cuando tengo que hacer la conexión y ya tengo aprobado el Serie 3 y tengo aprobadas las redes domiciliarias, pues yo tengo que hacer una intervención sobre la vía para poder meterme a cometida. Me refiero a esa intervención, doctor Gustavo. Sí, no, como le dijo, digamos, el POT, lo explicaba en la primera parte de la presentación, el nuevo POT habla de las franjas funcionales, y ahí están todas, las vías, ahí se veía inclusive las de tráfico, digamos, especializado para la movilidad, para Transmilenio y demás, y también las franjas de mixtos. Entonces, digamos que aquí están todas las franjas incluidas, tanto las vehiculares, las peatonales, las de ciclo inclusivas, y hasta las franjas de privadas afectadas al uso público. Entonces, todas están incluidas acá, y para todas se requiere licencia. Aquí es muy importante, digamos, que el tema de andenes y demás, digamos que lo tenemos un poquito más apropiado por parte de la ciudadanía, digamos, de lo que es la intervención, más los criterios que tenemos ahorita. Cuando hablamos de calzadas o de vías, ahí es muy importante el manual que tenemos acá de especificaciones técnicas de construcción de vías. Recuerden que las vías tienen un diseño que requiere, de acuerdo al uso que vamos a darle a esa vía, pues da unos parámetros de acuerdo al tráfico que va a tener. Digamos, todo lo que usamos en urbanizadores es eso, entender qué tipo de uso va a tener. Si una vía local, pues está destinada para un tráfico, y eso tiene una carga, tiene ejes equivalentes, hablan los ingenieros, una cantidad de datos técnicos que permite diseñar un pavimento. Eso lo tenemos en nuestras especificaciones, ahí pueden verlo en el IDU, y pues obviamente hay que cumplir eso porque lo que dañemos o lo que intervengamos para ese tipo de servicios tiene que recuperarse, digamos, con esas calidades, garantizando su estabilidad. Muchísimas gracias, arquitecto. Otra pregunta que nos llega de Carlos Mauricio de Ingeurbe son los tiempos. Básicamente estábamos acostumbrados a que el cronograma de licencias de excavación era de 20 días, y lo que acabamos de ver fueron plazos máximos de 45 días. Queremos conocer, arquitecto Gustavo, cuál es efectivamente el tiempo esperado de una licencia de intervención de espacio público en este nuevo esquema. Como les comentaba inicialmente, digamos, es nuestro interés responder lo más pronto posible. O sea, la idea, nosotros no es quedarnos con los trámites, y pues creo que esos, inclusive son indicadores nuestros, a mí me miden por ese tipo de cosas como IDU. Tenemos acá un sistema de calidad y digamos, de eficiencia en el tema, y pues la idea es cumplirlo lo más pronto posible. Sin embargo, pues la ley, digamos, creo que la ley nacional, la norma nacional nos da los 45 días, el tiempo como máximo, pues con todas las posibilidades que tenemos de, pues pedir que se complete la documentación, que respondan las observaciones, también pues pasa de alguna manera el trámite entre el interesado y la entidad, entonces digamos se suspenden términos. Pues dependiendo del proyecto, y como les digo, la calidad o digamos el tiempo tiene mucho que ver con la calidad de los productos que nos presentan.
Si nos presentan muy buenos productos, yo creo que sacamos muy rápidamente el tema. No es nuestro interés quedarnos con los trámites acá ni llenarnos. Tenemos un aplicativo que, como les digo, podemos hacer seguimiento, una herramienta gerencial que nos permite tener control del trabajo que estamos haciendo, de los profesionales que tenemos y que todos pueden tener acceso a esa información sin ningún problema en aras de la transparencia del trámite. Queremos hacerlo lo más rápidamente posible. Obviamente a veces hay unos volúmenes importantes, sin embargo estamos trabajando y creo que hoy en día no estamos demorando más de 20 días, excepto proyectos muy complejos o que requieren consultas con otras entidades y demás, pues sería el tema más complicado. Pero finalmente la ley nos da los 45 días hábiles, pero no, la idea nuestra no es tomarnos el tiempo completo. Arquitecto, otra pregunta. El caso de Claudia Marcela Giraldo, y si nos puedes complementar el caso, que en el IDU le dicen que la licencia se la aprueba el IDPC y en el IDPC le dicen que es en el IDU. En ese caso, ¿cómo se resuelve efectivamente quién aprueba la licencia? En este caso, nosotros hemos hecho un trabajo, como les digo, nosotros no arrancamos acá, tenemos las de excavación, la damos en toda la ciudad. Nos dimos la tarea de leer el POT, de interpretarlo y, como les digo, no solo el texto, sino la cartografía, ¿cierto? Y acá pues tenemos un equipo jurídico que nos ayuda como a leer las normas. La norma es lo que está escrito. Digamos, muchas veces dicen, no, la intención era tal, o digamos, el espíritu de la norma es tal. Sin embargo, pues lo que es real es lo que está escrito, ¿cierto? Y acá creo que hemos hecho un ejercicio interesante de poder delimitar. Por eso es muy importante lo de la cartografía. Digamos, aquí, como les digo, ese plano que les mostré ahí del patrimonio, que están marcados los bienes de interés cultural con su nubecita, que es el área de influencia, eso inclusive hemos hecho trabajo con el IDPC y lo tenemos súper claro. Entonces nosotros aquí, lo primero que hacemos acá, un profesional recibe la licencia y la miramos, lo primero que hacemos el cruce es con el cartografía, miramos si le corresponde al IDPC, al otro día sale para el IDPC, ¿sí? Con todos los documentos, ¿sí? Se radicó acá y se fue para allá, ¿cierto? Y ellos ya lo tienen claro. Tenemos ahorita un tema, pues aquí es una infidencia distrital, ¿cierto? Porque, digamos, el IDRD, digamos, hay en el cuadrito del 145, habla de que servicios públicos, pero en los parágrafos y arreglo seguido dice la intervención de los parques, digamos, la recuperación o la afectación de los parques. Entonces, a veces ese límite se vuelve como medio interpretativo. Estamos en una consulta ante planeación para ver, porque tenemos un caso específico que en el Virrey, donde van a hacer sin zanja, pero se meten a la mitad del parque, hacen un hueco para lanzar unos equipos, para hacer la perforación sin zanja, y pues afecta el parque. Para mí eso no es una intervención de redes, es una intervención en el parque, un hueco en el parque tiene tema de arbolización, y según nuestra interpretación, eso es del IDRD. El IDRD dice del IDU, ¿cierto? Entonces, pues aquí la primera instancia es planeación, que fue el que sacó la norma. La idea es que nos dé un concepto. Si en eso, si persiste la duda en ese tipo de casos, tenemos la instancia distrital, que es la jurídica distrital. Esa es nuestra máxima instancia para dilucidar temas de competencias al final del día. Perfecto. Valentina Vargas nos dice si la licencia, este tipo de licencia, tiene vigencia, tiene un tiempo efectivo y si tiene opción de prórroga. Efectivamente, eso es como la norma nacional, son 2 años, tiene prórroga de 1 año, se puede revalidar, se puede, sí, por 2 años, o sea, todo lo que está en la norma nacional que aplica a las diferentes licencias aplica para esto. Perfecto. Mónica nos dice algo relacionado con el manual y es si efectivamente los trámites de entrega de andenes radicados antes del POT siguen efectivamente ese régimen o efectivamente se tendrán que adaptar al nuevo manual de espacio público. ¿Cómo se planea esa transición entre las dos normas? ¿Estamos hablando de secciones urbanísticas o estamos hablando de licencias? Andenes, entrega de andenes. Andenes, pero en el marco de licencia, digamos que una cosa es el tema de urbanizadores, que son las sesiones públicas que hacen, digamos, los constructores, urbanizadores o promotores que tienen que entregar a la ciudad las sesiones públicas, que están regidos por el manual de urbanizadores, que estamos acá, sobre el que me preguntaban ahorita de mínima intervención y pues de la complejidad. Digamos que eso sigue siendo igual, hay unos ajustes, que es lo que queremos socializar con todo el sector, pues para publicarlo, pero igual está publicado ya en la página y tenemos toda la guía de cada uno de los productos que revisamos y eso va por ese lado porque digamos que la tarea nuestra en ese tema de sesiones nosotros somos la cara de la ciudad, o somos los responsables de la ciudad de verificar que lo hagan bien, representamos a los ciudadanos y tenemos que hacerlo pues con toda la técnica
que pues esto amerita, porque intervenir en el espacio público saben que no es fácil, aquí requeremos diferentes profesionales, interdisciplinarios y demás, y hacemos todo ese seguimiento, que es un trabajo complejo. Sin embargo, pues hemos tratado de ponerlo lo más en blanco y negro para que sea muy fácil de hacer en tema de sesiones. Entonces, digamos que eso simplemente ha habido ajustes, lo que viene con la norma anterior, si la licencia fue expedida antes del POT, pues sigue con sus reglas de juego igualito, no hay ningún problema, eso viene de atrás. En las LIOE, pues hubo un cambio sustancial, estaba el 190, las licencias las daba planeación básicamente, y nosotros dábamos las de excavación. Las de excavación desaparecieron y ahora nos quedamos solo con licencia de intervención y nos la delega a nosotros. Entonces, digamos que haya habido un tema de la transición de allá a acá. Como les digo, en planeación se expedía el acto administrativo y se confiaba que la alcaldía local es la que finalmente hace el control a todo tipo de licencias. O sea, ellos son los que tienen el tema de control urbano, ¿cierto? Y pues, pero yo creo que la capacidad que tiene la alcaldía no llega tanto y, digamos, van mucho con la construcción, pero llegar al IOE no ha sido muy fácil. O a los mismos temas de sesión. Entonces, digamos que en esta medida que llega a las entidades técnicas, nosotros las que expedimos sí vamos a hacer algún seguimiento, de pronto aleatorio, pero sí tenemos un tema de recibo de las licencias. O sea, nosotros sí vamos a verificar el tema, haremos algunas visitas intermedias. Tenemos un tema importante en la LIOE, es que, digamos, el acto administrativo dice que eso requiere, tiene plan de manejo de tránsito. Eso es un tema que es muy expedito en la Secretaría de Movilidad y pues están condiciones, o sea, se expide la licencia que es la autorización, sin embargo se debe reportar con 20 días de anticipación para que, digamos, tenga el PMT. Ese PMT lo manejamos en línea con la Secretaría de Movilidad, ellos nos radican acá y nosotros damos la autorización. ¿Por qué? Porque es que en intermedio puede haber algún tema de coordinación, ¿sí? O sea, si hay otro PMT que se cruce ahí, hay otra entidad actuando en el territorio, pues lo ideal es que coordinemos para que no nos estemos como pisando unos encima de otros. Entonces, digamos que ese tiene un principio de coordinación entre entidades públicas. El IDU tiene un sistema que se llama SIGIDU. Ahí reservamos proyectos de las entidades, de las alcaldías locales, del acueducto, de las entidades que actúan, y busca tener un único sistema de información para que marque quién está actuando. Ahí estamos trabajando también para poder marcar las licencias de intervención. También queremos tenerlo ahí como una capa en el SIGIDU para que sepamos quién está actuando en el territorio. Entonces, cuando nos avisan con 20 días, cuando ya se va a ejecutar de verdad, ¿cierto? La idea es que se avise para que tenga un plan de manejo de tráfico. ¿Por qué el plan de manejo de tráfico? Porque estamos trabajando en un espacio vivo, en un espacio que está siendo utilizado por la comunidad. Entonces ahí toca tomar unas medidas de seguridad adicionales cuando yo lo hago en mi casa o en mi predio, que cierro la puerta y trabajo puertas adentro, en las mismas urbanizaciones a veces, ¿cierto? Yo cierro, yo controlo mi espacio y no está al servicio de la ciudadanía. Pero aquí estamos trabajando en un espacio vivo, vital, que está al servicio, que tenemos que tener unas medidas de seguridad. Entonces por eso el PMT es muy importante en este trámite. Entonces ya quedó incorporado ahí, en el acto administrativo se avisa, se dice que 20 días y hacemos la coordinación. Y el segundo principio es el de coordinación. Tenemos que coordinar las actuaciones de los demás. Recuerden que muchas veces en la historia, cuando tenemos temas de excavación, nos criticaban mucho. Pasó el acueducto y rompió, y al tercer día llegó en él y rompió, y a los otros días pasó la unidad de mantenimiento y rompió, ¿cierto? Entonces no hay planeación, no hay coordinación, no hay... Eso se suple con ese tema de digamos, cada vez toca usar más los sistemas de información, cada vez tenemos que estar más en línea y cada vez más tenemos que articular todo el trabajo, tanto público como privado, en la ciudad. No sé si Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias, arquitecto. De pronto, Mónica, si quiere agregar algo a esa pregunta. No, muchas gracias, muy claro. Perfecto. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, ya terminando este espacio, a todos los que compartieron sus preguntas y que de repente no alcancemos hoy a abordarlas por respeto al tiempo del IDU, pues vamos efectivamente a emitir efectivamente un acta de nuestro comité cuando el equipo técnico del arquitecto Gustavo nos responda las preguntas que quedaron faltando. Yo creo que vamos a cerrar con un concepto que nos dice Claudia Marcela Giraldo sobre la definición del espacio de licencia de intervención, y esto va directamente ligado a lo que dice el manual. Parece que el manual no está lo suficientemente detallado, ¿cierto? Y los constructores no están logrando conocer qué es esto o cómo defino ese espacio de licencia de intervención para que no se devuelvan las solicitudes. ¿Algún consejo, una recomendación, Gustavo, para eso? Mira, en tema de licencias, cuando teníamos excavación teníamos como una guía de intervención, que como le digo, se trataba era como de resolver el tema del roto, del hueco. Si de alguna manera buscamos la forma de hacerlo de la mejor manera, habíamos definido como unas áreas mínimas de intervención, pero muy desde la perspectiva técnica. Sí, o sea, una excavación que fuera de 20 centímetros
que era solo lo del tubo, a veces nos generaba como unos policías acostados, y vulgarmente unos resaltos, o no una buena reparación. O sea, habíamos definido como unos 50, un ancho mínimo de intervención, pues para que la intervención, sobre todo en vías, fuera un tema mucho más de generar un confort mejor y una mejor facilidad constructiva que permitiera hacer una adecuada intervención. Esa era una guía que teníamos para licencias de excavación, eso ya no existe, ya no la tenemos, como le digo, ahora se llama licencia de intervención y juez del espacio público, tenemos el manual de espacio público, tenemos los criterios definidos por el POT y tenemos la competencia de vigilar que se haga cumpliendo las normas de la ciudad para la recuperación del espacio público. Por eso hablaba de lo que, por eso lo metí en la presentación, lo que es el manual, copiándome un poco de planeación, que viene en esta misma tarea de socializar lo que es ese manual y que todos tenemos que aplicar y cumplir. Entonces, digamos que hay una pequeña diferencia, o hay una gran diferencia en lo que era la licencia de excavación, que tenía una guía y que ya hoy en día no. Nosotros lo que hacemos en nuestras licencias, en los actos administrativos, cuando vemos esos temas, sobre todo en las vías, lo ponemos literal en la licencia. ¿Sí? Lo ponemos, mira, aquí, ojo que la intervención mínima acá es 1.50, pero se refiere más a condiciones técnicas constructivas, ¿sí? Más que otro tipo de cosas, y como le digo, para facilitar la recuperación y que evitemos problemas a futuro de que eso haya quedado mal o en regular estado. Claudia, si quieres complementar algo de esta última pregunta, muy bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención y a todos por su puntualidad, por acompañarnos y sobre todo al arquitecto Gustavo, muchas gracias por este generoso espacio de diálogo con los empresarios. En breve nosotros vamos a disponer esta grabación con las conclusiones y las respuestas que tuvimos de la entidad. Adicionalmente, comunicarles al equipo del IDU las preguntas que no alcanzamos a desarrollar y los esperamos el jueves para hablar de biciparqueaderos. Arquitecto Gustavo, muchas gracias a usted y a todo su equipo. Muy amables por acompañarnos hoy. Gracias por escucharme, espero haber sido lo más claro posible. Igual, como les digo, nuestro interés es pues, atender al ciudadano de la mejor manera. Tenemos este espacio de consulta previa, nos pueden llamar, aquí tenemos un equipo disponible para eso. Y como le digo, nuestro ánimo como IDU es pues, la mayor transparencia, es uno de nuestros principios acá. Y pues en trámites el tiempo es la transparencia. Entonces, en ese sentido, digamos, estamos comprometidos con eso, con honrar el compromiso que nos da el plan de ordenamiento. Al principio no queríamos recibirlo. En la discusión del POT dijimos, no, ayudamos en la parte técnica y no en la parte urbanística, pero la decisión del POT es la decisión del POT, pues la acatamos y pues como nos han enseñado aquí, hacer caso. Nosotros solo sabemos hacer caso, cumpliendo la norma, caso a la norma. Entonces, no, de verdad, muchas gracias y pues aquí estamos dispuestos, como digo, no solo este tema, sino hay otros temas que tenemos a cargo y los tengo yo a cargo acá en la Dirección Técnica de Administración de Infraestructura. Entonces tenemos todos estos espacios que nos permiten tener un diálogo más cercano, más directo y pues ser muy claros en los temas que hemos querido hacer. Lo que tenemos colgado en la página busca eso, que el ciudadano tenga la información de primera mano, que sea muy concreta y pues ya si hay dudas o interpretaciones pues las miramos puntualmente, pero creo que tratamos de ser lo más claros posibles en las herramientas que tenemos disponibles para este trámite. Muchas gracias por escucharme, espero haber aportado algo. Muchísimas gracias, arquitecto. Para las personas que deseen conocer muchísimo más sobre estos espacios o tienen algunos temas que quieran que el IDU nos ayude, pues puse mis datos para que se comuniquen. Giovanni Rincón, director de Estudios Urbanos, y estaremos muy atentos a sus observaciones y recomendaciones. A todos, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, arquitecto Gustavo, y a todo su equipo. Que tengan una excelente tarde. Chao, chao. Feliz tarde, adiós.